Fenómenos en donde había una activación social que demandaba espacios, que demandaba encauzamiento de inquietudes y de sugerencias, de tal manera que avanzamos demasiado. Para mí fue una grata sorpresa. En el gobierno del presidente Fox se trató de minimizar lo que fue el Grupo Oaxaca a través de una efectiva campaña de comunicación, haciendo que la aprobación de la ley se convirtiera pues, en una virtud y en una muestra de voluntad política del gobierno federal, lo cual sabemos que no fue así, y que al contrario fue parte de una gran negociación. Otro de los factores de éxito del Grupo Oaxaca fue la presión mediática que ejerció, posible gracias a la participación en la comisión técnica del grupo de representantes de los 3 periódicos más importantes de México. También se contó con el apoyo de revistas como Proceso y de las asociaciones de editores mexicanos. Analizando un derecho tan nuevo además en México, muchos periodistas y muchos directivos de medios se dieron cuenta de que no era el afán de censurar o el afán de controlar o el afán incluso de hacer una ley para beneficiar a los periodistas o para perjudicar a los periodistas. Al contrario, era una ley para beneficiar a la ciudadanía en general. En representación de nuestros medios y de otros muchos medios, porque en esto participaron muchos periódicos de los estados. Hablábamos con los legisladores y los legisladores sabían que había una capacidad de convocatoria por parte de estos medios, que nos habíamos puesto de acuerdo, creo que de manera eficaz, para publicar simultáneamente en 100 o 120 periódicos pronunciamientos sobre este tema, y que estábamos hablando en serio, que queríamos realmente impulsar este tema. Y lo queríamos impulsar porque pensamos que era una cosa relevante para el país. Creo que encontramos muy buena disposición de los legisladores, en términos generales una apertura importante. Yo no tenía antecedentes de un fenómeno de esta naturaleza y creo que el producto fue saludable también. La presión mediática y la solidez de la propuesta de iniciativa de la ley del Grupo Oaxaca llevó a que el Ejecutivo entrara en el juego y fuera mejorando su iniciativa y su disposición a dialogar. Los partidos de la oposición tampoco se quisieron quedar atrás y supieron aprovechar la presión del Grupo Oaxaca para contrarrestar la fuerza del Ejecutivo. El momento mágico sucedió cuando varios legisladores, su intuición política, no su conocimiento, porque tampoco, hay que decir que tampoco había un conocimiento del tema, ellos también olfatearon que era una cuestión valiosa y sintieron que era políticamente incorrecto colocarse contra el tema. Así, el 11 de octubre de 2001, el Grupo Oaxaca lograba presentar su propuesta ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con la presencia de su presidente, de la presidenta de la mesa directiva y de los líderes de los grupos parlamentarios. El documento estaba firmado por la Secretaría Técnica del Grupo Oaxaca, 73 diarios e instituciones, así como una larga lista de personalidades. Fue presentado por Jorge Islas y muy difundido por los medios. Ese momento yo sentí que era un momento histórico. Estoy convencido, en todos los sentidos, en cuanto al mensaje, en cuanto a la propuesta, en cuanto a la presencia de todo el Grupo Oaxaca y en cuanto a la capacidad de haber reunido a todos los legisladores, representantes de sus diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, para hacerles ver una propuesta ciudadana. Yo pienso que esto fue una gran oportunidad. Y eso fue muy impresionante. Fue para mí el comprender que este país tiene una institución súper sólida que es el Congreso y que en esa institución lo que llegue a discutirse ahí es algo que vale la pena. La iniciativa ciudadana del Grupo Oaxaca fue pronto apoyada y adoptada por los partidos de oposición. En ese momento se abrió realmente el proceso de cabildeo sobre un tema que ya estaba en la agenda parlamentaria. Es decir, este es otro elemento importante de este proceso. Es decir, cómo un grupo social diverso, plural, consigue trasladar un tema de la agenda social a la agenda parlamentaria. Al final, hubo 3 iniciativas de ley sobre la materia en el Congreso: la del Ejecutivo, otra del diputado del PRD Luis Miguel Jerónimo Barbosa
y la del Grupo Oaxaca. Era el momento de negociar una sola ley, y para ello se integró una mesa de trabajo en la que figuran también Jorge Islas y Juan Francisco Escobedo. Era la primera vez en la historia que el Ejecutivo accedía a tratar un ordenamiento jurídico directamente con representantes de la sociedad civil respaldados por los partidos políticos de la oposición. Según Juan Francisco Escobedo, miembro del Grupo Oaxaca, la construcción de consensos fueron necesarios para sacar adelante este gran proyecto que se convertiría en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que la ley existe porque todas las partes que participaron en la negociación asumieron una actitud realista y una actitud de ceder, de una voluntad de construir los consensos en lo fundamental. Nosotros leemos la primera propuesta que tenía el gobierno en cuanto a su ley de acceso a la información, a la propuesta que quedó finalmente con la incorporación de temas sugeridos por el Grupo Oaxaca, sugeridos por distintos actores también de partidos políticos y por el gobierno. Me parece que llegamos a un acuerdo bastante razonable en donde todos ganamos. La negociación no fue fácil y se discutieron numerosos temas, pero finalmente se acordó un documento conjunto que, el 6 de diciembre de 2001, alcanzó el rango de iniciativa de ley. Fue aprobada el 24 de abril de 2002 por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados. 6 días después, se aprobaba en el Senado de la República. Y en ese momento yo me di cuenta, al actuar, ya no como periodista, sino como promotor de una iniciativa de ley, y al mismo tiempo ser testigo y actor de ese proceso, de que al Poder Legislativo, y eso es importante decirlo en el canal del Congreso, siempre le va a ayudar mucho y le ayudará más cuando hayan grupos de especialistas convencidos con un derecho o con una ley que pudieran acercarse a los diputados. Y que la Cámara y el Congreso no es ese muro en donde las cosas son impenetrables, sino que también hay manera de llegar y de acceder y de sacar buenas leyes. Finalmente, el 11 de junio de 2002, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, firmaba la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Me parece que no se ha cumplido en su cabalidad por insuficiencias técnicas y porque ocultan información, pero quizá con eso baste, Pues nosotros queríamos lograr los mínimos necesarios, los mínimos suficientes para que fuera algo decoroso, ¿no? Consideramos que el IFAI era un instrumento básico, fundamental para que esto pudiera caminar. Y lo logramos. Ahora lo que tenemos que hacer es que se socialice con mucho más penetración el conocimiento del tema y que los encargados de implementar esta ley estén del lado del ciudadano en cuanto a la protección del derecho y no a favor del burócrata que deliberadamente, con dolo, con negligencia y con el ánimo de restringir un derecho, esconde información, edita información o simple y sencillamente elude dar información. Lo que no hay que es confundirnos, porque muchas veces en este país pensamos que las cosas se consiguen cuando están consignadas en un texto legislativo, y las cosas no existen porque estén en la ley, sino hay que hacer que eso se transforme en una conducta social. Tenemos unas leyes estatales que han mejorado o que han ido mejorando de alguna forma en beneficio de archivar mejor los documentos, en beneficio de facilitarle al funcionario público el manejo y facilitarle al ciudadano la petición. No, yo creo que hemos avanzado en la parte legislativa, tenemos leyes en todos los estados, tenemos una ley federal, tenemos una reforma constitucional en el artículo 6º, segundo párrafo. Entonces hay que empezar a impulsar la creación en este país de un sistema nacional de rendición de cuentas donde se articule el ejercicio del derecho de acceso a la información,